equipo con Protección Civil, ahorita con Protección Civil de la Ciudad de México. Ahorita mismo vamos a hacer un enlace, vamos a recuperar esta charla que tuvimos con el economista en jefe del BBVA Bancomer, Carlos Serrano. Nos habla sobre las perspectivas que se tienen de la economía en nuestro país, qué está sucediendo, temas de inflación, crecimiento, lo que pasa alrededor del mundo y cómo le impacta a nuestro país. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime, muy contento de estar contigo, muchas gracias. Oye, Carlos, ¿cómo está la economía mexicana? ¿Cómo ves? ¿Cómo inicia este primer trimestre del 2018? ¿Qué ven ustedes los especialistas? ¿Cómo no, Jaime? Pues vemos una desaceleración de la economía. Creemos que este primer trimestre el crecimiento puede ser de alrededor de 0 o ligeramente negativo. Y lo que estamos viendo, Jaime, en general es que está habiendo una desaceleración en el sector manufacturero en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que es el que más determina la salud del sector manufacturero en México. Y creemos que eso va a significar que este año veamos una senda de crecimiento positiva, pero algo menor a la que habíamos estado viendo en los últimos años. Sobre los temas que hemos visto, la inflación como que ha amainado un poco. ¿Ahí qué obedece lo que ha sucedido en estos índices que son, bueno, pues sí, ciertamente muy sensibles para el bolsillo de la población? ¿Cómo no? Yo creo que lo que está ocurriendo, Jaime, es que el año 17 y el año 18 vimos una serie de choques muy importantes a los precios, en particular aumentos en los precios de los energéticos que hicieron que la inflación subiera. Ahora, aquí lo importante es que se trató de cambios en precios relativos, no se trató de un aumento generalizado en la inflación, no se trató de una demanda, una presión de demanda, y lo que estamos viendo este año es que esos choques se van a ir disipando y me parece que a medida que se disipen vamos a ver una trayectoria descendiente de la inflación. Yo estimo que la inflación este año debe terminar en niveles de 3,4 o 3.5. El tema de los energéticos ya debe de quitarnos esa preocupación que teníamos sobre lo que impactaba la inflación, ¿o todavía debe de estar ahí el foco de atención? Me parece que en general ya se ha disipado. Vimos aumentos muy importantes en los 2 últimos años, en la medida que se eliminaron algunos subsidios a las gasolinas, pero pareciera ser que la política que se va a seguir ahora no resultará en aumentos tan significativos en los precios de los energéticos. En ese sentido, todo apunta para que este año no sean factores de riesgo tan significativos para la inflación, y el resto de las variables se está comportando muy bien. Lo que vemos son las expectativas de inflación bien ancladas, lo que vemos es que hay cierta holgura en la economía, y todo esto me parece que va a crear las condiciones para ver una inflación convergiendo hacia el objetivo que tiene el Banco de México. Estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA Bancomer. Carlos, mucho se ha hablado de petróleos mexicanos. ¿Qué debemos de entender o cómo debemos ver nosotros, los mexicanos, a la empresa, una de las empresas pues, más importantes o la empresa más importante que tiene el país, con el trato que se le está dando económicamente y financieramente hablando desde el gobierno federal? ¿Cómo no, Jaime? Creo que aquí hay que entender primero que la empresa Pemex está atravesando por una situación financiera muy complicada, porque es una empresa que tiene altos niveles de endeudamiento y además porque hemos visto una caída pronunciada en los últimos 15 años en la producción de petróleo. Mientras esta caída continúe, pues va a ser difícil que la empresa salga de los problemas que tiene. Yo creo que esta situación con Pemex yo la dividiría en 2 cuestiones. La primera y más urgente y de corto plazo es que se tiene que evitar a toda costa, me parece, una bajada en la calificación de Pemex. ¿Por qué? Porque hoy hay 2 agencias que tienen a Pemex justo un escalón por encima del grado de inversión. Esto es, si se baja un escalón más, Pemex perdería el grado de inversión, lo cual me parece que sería bastante negativo. Entonces creo que aquí hay que trabajar y el gobierno tiene que trabajar en apuntalar de corto plazo a la empresa, incluso aportando recursos públicos para evitar esta caída en la calificación. Ahora, de mediano plazo, Jaime, me parece que hay que tomar medidas para fortalecer a la empresa y sobre todo para lograr revertir esta caída en la producción petrolera. Y ahí yo diría que habría que realizar 2 medidas fundamentales. La primera, yo creo que es reanudar las asociaciones con el sector privado, los famosos farm-outs. Creo que no hay forma, no hay espacio fiscal de aportarle a Pemex los recursos que requiere para revertir esta caída en la producción petrolera, más que atrayendo recursos privados. Entonces creo que en ese sentido es algo que el gobierno está sopesando y si se reanudan, la perspectiva de mediano plazo para la empresa será mejor. Y la segunda es que se dirija el mayor porcentaje posible de inversión en la empresa a extracción
exploración y extracción de petróleo en aguas someras, que es donde es más rentable, y el menor porcentaje posible de refinación, que es donde la empresa pierde dinero, donde en general hay menores márgenes en el mundo. Creo que si se toman esas dos decisiones de negocio fundamentales, la perspectiva mejorará y eso también mejorará desde luego entonces la situación financiera de la empresa y mejorará las posibilidades de que la calificación no caiga, incluso que la calificación del país, de la empresa, aumente. Carlos, por último, estamos en medio de la convención bancaria, ¿de qué le funciona a una sociedad un sistema financiero fortalecido y con mucha competencia como lo es el mexicano? ¿Cómo no? Yo creo que el sistema financiero, Jaime, es como el sistema nervioso en una economía. El sistema financiero es el que ayuda a captar ahorro y que ese ahorro se canalice a las fuentes más productivas. Y en ese sentido, en la medida que el sector financiero esté más fuerte, en la medida que esté mejor capitalizado, ahí me parece que veremos la mejor forma de que la inversión fluya a fines más productivos y en ese sentido que se pueda crecer más. La única forma en que se pueden lograr tasas de crecimiento más altas es con mayor inversión. Y para lograr mayor inversión en el sistema financiero es fundamental porque es el que ayudará a canalizar ahorros a estos objetivos de inversión. ¿La economía mexicana está para crecer 4%? Yo creo que si se logran mayores niveles de inversión, sí. Ahora, para ello me parece que habría que trabajar en varias aristas. Una de ellas es en fortalecer el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho más fuerte, que significa tener un poder judicial independiente y eficiente, certidumbre en la ejecución de contratos, eso me parece que puede atraer mayores niveles de inversión y con mayores niveles de inversión desde luego que esta economía podría crecer más. Pero en tanto no se ataquen las debilidades que hoy presenta el Estado de Derecho, me parece que va a ser difícil lograr estos mayores niveles de crecimiento. Pues Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA Bancomer, siempre un privilegio poder platicar contigo. Gracias por estos minutos. Al contrario, el privilegio es mío. Muchas gracias, Jaime. Continuamos con mucho más aquí en esta cobertura especial de la Convención Bancaria. Bueno, sí, ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos Serrano. Vámonos directamente con lo que está sucediendo